Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ensayo de Jomini. ¿Para qué sirve el ensayo de Jomini? La finalidad de este ensayo es determinar la templabilidad de los diferentes tipos de acero. Vamos a medir diferentes tipos de aceros y vamos a ver su templabilidad. ¿Qué es la templabilidad? Es la capacidad de un acero para adquirir dureza con el tratamiento térmico de temple. ¿Cuál es la norma usada? Es la ASTM A255, la cual describe la medida de la probeta, el equipo a utilizar y el procedimiento a realizar para que sea repetible el ensayo. Vamos a describir los datos a tener en cuenta para realizar el ensayo. El primer dato a tener en cuenta es la probeta. Estas son las medidas de la probeta estándar utilizada para el ensayo de Jomini. Esta debe ser maquinada en forma cilíndrica en cualquier máquina herramienta que se pueda realizar. Otro elemento a utilizar es el horno para calentar la pieza. Este debe tener la capacidad de alcanzar la temperatura necesaria para poder realizar el ensayo. Esa temperatura la vamos a ver que se obtiene de una tabla en la misma norma. Otro elemento a utilizar es el equipo para realizar lo que es el enfriamiento. En este gráfico podemos ver la disposición una vez sacada del horno, cómo debe ser puesta. Debe proveer, digamos, por una cañería que debe tener diámetro interior de media pulgada. Y el chorro, la salida del chorro debe estar a media pulgada de la pieza. Eso debe ser correctamente colocada en el centro de la pieza, para que de esa manera se genere una especie de arco al abrir la llave de paso. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento viene dada por la norma. Lo primero que hay que hacer es calentar la pieza, ¿sí? Calentar la pieza según la norma ASTM A255. La temperatura también está en la misma norma por medio de una tabla. El calentamiento debe ser por 30 minutos, en el caso nuestro que tiene 1 pulgada de diámetro la pieza. Una vez cumplido el tiempo, hay que quitarlo del horno y colocarla en el equipo para el enfriamiento. Ni bien se coloca el equipo en el equipo de enfriamiento, se debe abrir la llave de paso para que el chorro de agua comience a enfriar la pieza, desde el extremo hacia la parte donde tiene la cabeza de la probeta. Una vez concluido el tiempo, se puede sacar la pieza de su lugar y colocarla en el fondo para que se enfríe totalmente la pieza. Posterior a esto, lo que hacemos es preparamos la pieza para realizar el ensayo de dureza. ¿Cómo se hace la toma de la lectura de la dureza en la pieza? Se deben lijar dos superficies de la probeta ubicadas a 180 grados cada una de la otra. Eso se puede hacer con lija y ser bastante superficial. La norma indica una medida mínima de lijado de esta superficie y que tiene que ser a 180 grados. ¿Cómo se hacen las tomas de mediciones? La toma de medición de dureza. En la primera pulgada, siempre hablamos desde el centro, desde la punta de la pieza, la punta de la pieza donde tiene contacto el chorro. Desde ahí contamos 1 pulgada y vamos a hacer mediciones cada uno 16avos de pulgadas. Luego de esta primer pulgada se puede hacer mediciones cada 1/8 de pulgada. Y luego con esos valores de dureza, la dureza es la dureza Rockwell, se deben graficar los valores.
¿Cómo se grafican? En el eje de las ordenadas o en el eje Y se deben colocar los valores de dureza, y en el eje X o de abscisas se deben colocar las distancias al extremo de la pieza. Siempre hablamos desde el, como distancia 0, el extremo donde tiene contacto con el chorro de agua. De esta manera podemos obtener este tipo de gráficos. Acá vemos como en el eje de las ordenadas tenemos la dureza Rockwell C, y en el eje de las abscisas tenemos las distancias al extremo templado de la pieza, digamos, el extremo que tiene contacto con el agua. Consideraciones a tener en cuenta. En nuestro caso que no tenemos un horno que no tiene atmósfera controlada, lo que se debe hacer es proteger a la pieza de la descarburación. ¿Cómo se hace eso? Se recubre la pieza con una vaina para que no tenga contacto con el oxígeno circundante, y también se puede colocar limaduras de hierro en el interior. De esa forma, con la temperatura alta, el oxígeno no puede combinarse con el carbono y no se libera el carbono. Además, se debe conocer también el tipo de acero que vamos a trabajar. Uno tiene que tener conocimiento del tipo de acero para poder así ir a la tabla y buscar la temperatura de austenización. En nuestro caso se trata de un acero SAE 4140 y la temperatura de austenización es de 870 grados Celsius. También se debe tratar de evitar corrientes de aire que puedan afectar el enfriamiento de la pieza. Eso cuando la colocamos dentro del equipo para su enfriamiento. Tenemos que tratar de no haya corriente de aire para que no haya un enfriamiento no deseado. Vamos a comparar algunos tipos de aceros una vez hechos los ensayos. Acá tenemos diferentes tipos de aceros, todo con el mismo porcentaje de carbono, 0,4% de carbono, pero con diferentes aliantes. Como siempre decimos, del lado izquierdo tenemos la dureza Rockwell C, del eje de las Y y eje de las X, en la distancia a la punta de la pieza. Como vemos, el que mejor se comporta de estos diferentes tipos de aceros es el 4340 por la cantidad de aliantes que tiene. Se mantiene casi horizontal la curva en todo su largo. Después más abajo tenemos el 4140, después el 8640, el 5140 y por último el de menor templabilidad es el 1040. Como vemos, la dureza máxima en la punta de la probeta siempre es la misma. O sea que esa dureza máxima que vamos a obtener depende del porcentaje de carbono, no así de los aliantes. Si vamos más adentro de la pieza, sí podemos ver que sí depende de los aliantes. Y ahí vemos que el 4340 es de mejor templabilidad. Acá tenemos otro gráfico con otros diferentes tipos de aceros. También tenemos el 4340, tenemos otro 8640 y tenemos otros tipos de aceros, como por ejemplo el 1050. Si analizamos el 1050, vemos que en la punta de la probeta tenemos mayor dureza, pero cae rápidamente al entrar en profundidades de la pieza. ¿Sí? La pieza en la punta donde tiene contacto el chorro de agua es mayor, pero cae rápidamente. No así, por ejemplo, en el 4340, que tiene menos porcentaje de carbono, pero más aliantes y se mantiene más templada la pieza, o se mantiene con más dureza la pieza en la mayor superficie. Una vez visto esto, podemos sacar algunas conclusiones del ensayo. Observando estos últimos gráficos, podemos decir que
a una misma cantidad de porcentaje de carbono, o sea, la misma cantidad de carbono, pero diferentes aleantes, se obtiene una misma dureza máxima en el extremo de la probeta. Como veíamos ahí, por ejemplo, los que tenían 0,4% de carbono, la dureza en la punta daban toda la misma dureza, pero después dependía de los aleantes en los otros cuando entrábamos en la pieza. La segunda conclusión tiene que ver con la primera. La dureza máxima depende de la cantidad de carbono del acero. Y la tercera vemos ya con los aleantes, ¿sí? Algunos aleantes sirven para mantener la curva de templabilidad lo más horizontal posible, por lo cual nos indica que ese acero es de mejor templabilidad que otro. Con este ensayo podemos ver que, por ejemplo, el 4140 es el 4340, perdón, es un mejor o tiene mejor templabilidad que los otros diferentes tipos de acero de la línea 40. Bueno, con esto damos por finalizado la introducción a este laboratorio.